Buenos días, queridos oyentes. Les invito a escuchar una historia. Mi suegra me obligó a divorciarme y me dio 48 horas para abandonar su mansión. Firmé los papeles y me fui. Al tercer día, llamó suplicando que retirara la demanda de mi abogado. La historia de cómo gasté 5 millones de euros en la compra de una villa de lujo en La Moraleja para la familia de mi marido, solo para recibir a cambio una solicitud de divorcio y una tarjeta bancaria, con 30.000 euros como compensación por mi juventud malgastada, es una que deben escuchar. La familia de mi marido no sospechaba que acababan de echar a la calle a su gallina de los huevos de oro y, con sus propias manos, habían firmado su sentencia de bancarrota. El sofocante calor del verano madrileño, con sus casi 40 grados, parecía insignificante en comparación con la atmósfera asfixiante del salón de la mansión en La Moraleja. Estaba sentada allí, con la espalda perfectamente recta, las manos elegantemente posadas sobre mis rodillas, mirando a las personas a las que durante los últimos 5 años había llamado mi familia. Sobre la mesa de centro de nogal pulido descansaba la solicitud de divorcio, ya firmada por una de las partes, y a su lado, arrojada con desdén, una tarjeta bancaria negra. Antonia Pérez, mi suegra, acababa de regresar del spa. El pesado aroma de su perfume caro no podía ocultar la acidez de su voz. Arrojó la tarjeta sobre la mesa y el seco chasquido del plástico resonó en el tenso silencio. En esta tarjeta hay 30.000 euros. Te bastará para alquilar un pisito de clase obrera en las afueras y vivir un par de años. Firma y lárgate de inmediato. Dentro de 2 días se muda aquí Catalina. No quiero que esta casa apeste a tu miseria. Miré la tarjeta y luego levanté la vista hacia esa mujer excesivamente maquillada. Durante 5 años, la había tratado como a mi propia madre, cuidando su alimentación y su sueño, comprándole costosas vitaminas importadas para las articulaciones y pagándole estancias en balnearios de 5 estrellas. Y ahora me miraba como a un objeto con fecha de caducidad, listo para ser tirado a la basura. Santiago, mi marido, o más bien, mi futuro exmarido, estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá de enfrente. Vestido con un traje elegante, no apartaba la vista de la pantalla de su smartphone sin siquiera dignarse a mirarme. La imagen de CEO sólido y exitoso de una startup tecnológica que había adoptado, irónicamente, estaba tejida con mi dinero, que yo había estado inyectando en secreto en su negocio. «Coge el dinero, Valentina», dijo Santiago. Su tono era plano y frío, como si estuviera regañando a un subordinado. «No quiero que salgas del juzgado con las manos vacías. La gente se reiría de mí. Dirían que soy un tacaño que dejó a su exmujer sin nada. Considera esta suma una compensación por tu juventud». Esbocé una sonrisa apenas perceptible. Compensación por mi juventud. 5 años de mi vida, tanto esfuerzo, sentimientos y una fortuna enorme que había gastado discretamente en esta familia, ahora se valoraban en 30.000 euros. Sofía, la hermana menor de Santiago, bajó del 2.º piso. Se había hecho una rinoplastia recientemente. Su nariz todavía estaba roja e hinchada, pero su arrogancia era desbordante. Al pasar a mi lado, Sofía agarró bruscamente del velador el juego de llaves de mi dormitorio. «Cuñada». «Ah, sí, se me olvidaba. Valentina, estas llaves me las quedo yo. Recoge solo tus cosas personales y ni se te ocurra llevarte nada de esta casa. El televisor, la nevera, este sofá, todo fue comprado con el dinero que ganó mi hermano». Miré a Sofía, recordando cómo, hacía solo un mes, me había suplicado con voz melosa 3.000 euros para esa misma rinoplastia. Entonces me llamaba la mejor cuñada de la galaxia. Ahora, en su rostro solo había una sonrisa despiadada y descarada. Respiré hondo, reprimiendo el agudo dolor que me oprimía el pecho. No voy a llorar. Las lágrimas de Valentina Rojas, hija del presidente de Grupo Rojas, no deben derramarse por quienes no lo merecen. Durante estos 5 años,
Interpreté el papel de la esposa modesta de una familia sencilla, cuyos padres, supuestamente agricultores, habían vendido sus tierras en un pueblo de Extremadura para darle una dote a su hija. Lo hice solo porque quería encontrar un amor sincero y desinteresado. ¿Quería que Santiago me amara por lo que era? No, por los enormes activos que tenía a mis espaldas. Pero me equivoqué cruelmente. Tomé el bolígrafo. Mi firma se deslizó sobre el papel, firme y segura, sin el menor temblor. Está bien. He firmado, dije con una voz extrañamente tranquila. Pero recordad este día. Sois vosotros los que me estáis echando. Y a ver si no. Usajé penchis. Antonia Pérez sonrió con sarcasmo, abanicándose. ¿Arrepentirnos? ¿Pero quién te crees que eres? Solo eres una mantenida inútil. Mi hijo ahora es un CEO. Está a punto de firmar un contrato con la corporación Inversiones Morales. Y además, se va a casar con la hija de su dueño, la pequeña Catalina. Tú no le llegas ni a la suela del zapato. Lárgate de mi vista. Santiago seguía pegado al teléfono, probablemente escribiendo a su amante. Solo hizo un gesto con la mano para que me fuera rápido. En sus ojos, en ese momento, yo solo era un obstáculo que había que eliminar para despejar el camino hacia un futuro brillante con una rica heredera. Me levanté, tomé mi copia de la solicitud de divorcio, dejando la otra sobre la mesa. No toqué la tarjeta con los 30.000 euros, simplemente la deslicé un poco hacia Santiago. Quédate con el dinero. Lo vas a necesitar muy pronto. Santiago levantó la vista, frunciendo el ceño con incomprensión. ¿No te parece suficiente? ¿Te estás haciendo la interesante? Ni se te ocurra volver suplicando. No te preocupes. Lo miré directamente a los ojos. Mi mirada helada le hizo estremecerse ligeramente. Nunca vuelvo a mis errores. Adiós. Me di la vuelta y me marché, dejando atrás las risas maliciosas de Antonia, Sofía y la cruel indiferencia del hombre que una vez amé más que a mi vida. Afuera, el sol quemaba, pero de repente sentí una increíble ligereza en el alma. Este teatro había terminado. Solo ahora comenzaba la verdadera vida de Valentina Rojas. Subí a la espaciosa habitación donde había vivido durante 5 años. Todo en ese cuarto, desde las cortinas y la ropa de cama hasta los cuadros en las paredes, había sido elegido personalmente por mí y comprado con mi dinero. Pero, ahora, al mirarlo todo, solo sentía una espantosa alienación. Saqué una maleta del estante superior del armario. Sofía estaba en el umbral, observándome con una mirada penetrante, como si temiera que fuera a robar las puras joyas de la familia. Coge solo la ropa vieja, ordenó, levantando la barbilla. Los vestidos de noche que Santiago te compró para las recepciones se quedan aquí. Me eché a reír. Esos vestidos, Santiago los había comprado con una tarjeta de crédito adicional cuya deuda yo saldaba cada mes. Pero no discutí. Metí en la maleta solo algunas prendas sencillas de estar por casa y un par de mis libros favoritos. Eché un último vistazo a la habitación. Los recuerdos afloraron, como fotogramas, a cámara lenta. El día que traje a Santiago a ver esta casa, le mentí. Mis padres en el pueblo vendieron todas sus tierras y nos prestaron el dinero para que pudiéramos conseguir una hipoteca para esta casa. Lo puse todo a mi nombre, en su representación, pero viviremos aquí como si fuera nuestro propio hogar. Entonces Santiago me abrazó, con lágrimas en los ojos, prometiendo: trabajaré por día y noche para devolver la deuda a tus padres, para que no te falte de nada. Palabras que se llevó el viento. Esta mansión, valorada en 5 millones de euros, fue comprada con dinero del fondo fiduciario que mis padres abrieron para su hija como dote. La escritura de propiedad a nombre de Valentina Rojas descansaba pacíficamente en una caja de seguridad bancaria. Y esa copia notarial que Santiago vio una vez era solo un papel que guardaba en casa para que él se sintiera el dueño de la situación. Santiago nunca se preguntó cómo una chica de provincias podía pagar facturas tan gigantescas y mantener el lujoso estilo de vida de toda su familia, mientras que su empresa, durante los primeros 3 años,
solo generaba pérdidas. Lo daba por sentado, asumiendo que yo simplemente sabía cómo ahorrar o, peor aún, le importaba un bledo. De dónde salía el dinero no era su problema, siempre que hubiera comida deliciosa en la mesa y ropa de marca en el armario. Cerré la maleta. El sonido brusco de la cremallera puso el punto final. La arrastré hacia la puerta, y Sofía se abalanzó inmediatamente para revisar su contenido. Al ver solo ropa vieja dentro, torció los labios con desprecio. Vaya, ¿y yo qué pensaba? Pura baratija del mercadillo. No respondí nada y bajé la maleta por las escaleras. Al pasar por el salón, oí a Antonia Pérez llamando a sus parientes. «Ay sí, la he echado a la calle. ¡Qué alivio! Pronto traeremos a la nueva nuera, la hija del dueño de una corporación enorme. Esa sí que está a la altura de nuestro Santiago». Salí al patio. El sol del atardecer jugaba con los reflejos en la superficie de un estanque con carpas koi. Ese banco de peces, valorado en varias decenas, miles de euros, también fue un regalo mío a Santiago en su último cumpleaños. Dijo que criar peces calmaba los nervios y traía suerte en los negocios. Saqué de mi bolso el juego de llaves de repuesto de la mansión, el que siempre llevaba conmigo. Me detuve un segundo y luego, con todas mis fuerzas, las arrojé al estanque. Chapoteo. El agua salpicó y los peces huyeron despavoridos. El llavero se hundió lentamente, llevándose consigo mi estupidez y mi ciega lealtad. Salí por la verja. Un Mercedes negro de Cabify, categoría Luxury, ya me esperaba. El conductor salió rápidamente, me abrió la puerta y me ayudó con la maleta. «A la Torre de Cristal, ¿correcto?», preguntó cortésmente. «Sí, a la Torre de Cristal», respondí suavemente. El coche se puso en marcha. No, miré hacia atrás, pero por el espejo retrovisor vi a Antonia y Sofía en el porche, discutiendo activamente de qué color pintar la verja para que hiciera juego con el feng shui de la nueva nuera. Soñaban con la riqueza, sin sospechar que acababan de echar de casa a la mismísima señora Fortuna. Adiós. La moraleja. Adiós. Ilusión de una familia feliz. Cuando vuelva aquí, ya no seré la esposa sumisa llamada Valentina. Volveré como Valentina Rojas, heredera del imperio Rojas, y recuperaré todo lo que me pertenece, con intereses. El coche se detuvo en la entrada principal de la Torre de Cristal, una de las 4 torres. Salí y miré hacia arriba, al rascacielos, símbolo de la prosperidad de Madrid. A diferencia de esa mujer cohibida en casa de su marido, ahora caminaba con confianza, con la cabeza bien alta, dirigiéndome directamente al mostrador de recepción. «Buenas noches, doña Valentina. Sus apartamentos están listos». La recepcionista hizo una respetuosa inclinación y me entregó una llave electrónica. Eran unos apartamentos de lujo que había alquilado a largo plazo como refugio secreto, cuando necesitaba mi espacio personal, y ahora se habían convertido en el cuartel general de mi contraataque. Al subir, vi a Miguel, que ya me esperaba en la zona de estar. Miguel era el mejor abogado de un prestigioso bufete y mi amigo íntimo desde la universidad. Era la única persona, aparte de mi familia, que conocía mi verdadera identidad. Miguel se levantó y me miró con una mezcla de compasión y reproche. «Bienvenida, Alteza. Por fin has decidido escapar de esa jaula. Te lo dije hace 5 años. Ese Santiago Vargas tuyo no vale ni la uña de tu meñique». Sonreí cansadamente y me dejé caer en el sofá. «Deja de regañarme. El amor es ciego. Pero ya he recuperado la vista». «¿Has traído los documentos?». Miguel colocó una gruesa carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia mí. «Todo está aquí. Como pediste, he realizado una auditoría completa de los flujos de dinero». Abrió la carpeta y señaló un texto cuidadosamente resaltado. «Los 200.000 euros que transferiste a Santiago hace 5 años para salvar su empresa de la quiebra. En el concepto de la transferencia indicaste muy claramente: aportación al capital social. Ese es el detalle más valioso». Asentí.
Recordaba aquel día. Santiago estaba de rodillas, llorando, porque no tenía con qué pagar los salarios de los empleados y los acreedores le pisaban los talones. Vendí parte de mis acciones personales para darle esos 200.000 euros. Pero, como hija de un empresario, fui cauta y no se los di en efectivo, sino que hice una transferencia bancaria con un concepto específico. Miguel continuó con entusiasmo. Teniendo en cuenta que aportaste 200.000 euros, cuando el capital social de su empresa era de solo 350.000, te convertiste automáticamente en propietaria de aproximadamente el 36% de las acciones. A día de hoy, según la valoración de mercado antes de firmar el contrato con Inversiones Morales, su empresa vale unos 3 millones de euros, lo que significa que tu 36% ahora se valora en, como mínimo, 1 millón de euros. Felicidades, Alteza, tu previsión, voluntaria o no, ha dado sus frutos. Pasaba las páginas y la sonrisa en mis labios se volvía cada vez más fría. Quiero retirar mi capital. Quiero recuperar mi dinero con intereses. Y quiero que las cuentas de su empresa sean embargadas de inmediato. Miguel asintió. Ya he preparado la solicitud de medidas cautelares al juzgado. El lunes por la mañana la presentaré y en cuanto el juez dicte la orden, las pario de una Carlá, cuentas de la empresa de Santiago quedarán bloqueadas. No podrás sacar ni un céntimo, ni siquiera para comprar mercancía. ¿Y qué hay de la mansión?, pregunté. Según la nota simple del registro de la propiedad, tú eres la única propietaria. Es un bien adquirido antes del matrimonio. Aunque durante el matrimonio les dijeras que la casa estaba hipotecada, legalmente es 100% tuya. Él y su familia residen en tu propiedad de forma ilegal. Tienes derecho a echarlos a la calle en cualquier momento. Negué con la cabeza. No nos precipitemos. Deja que vivan allí un par de días más. Que disfruten del lujo por última vez antes de caer al abismo. Primero, necesito golpear las finanzas de Santiago. El contrato con Inversiones Morales es el salvavidas de su negocio, y quiero pinchar ese salvavidas. Miguel me miró con un respeto no disimulado. Esa es la auténtica hija del viejo, o zorro del Grupo Rojas. Golpea sin dejar vías de escape. Excelente, lo haremos, todo según el plan. Este lunes, Santiago Vargas lo recordará durante mucho tiempo. Serví 2 copas de vino tinto, y le ofrecí una a Miguel, por mi libertad y por la caída de los traidores. El tintineo del cristal resonó. Tras los enormes ventanales, Madrid brillaba con sus luces. Desde esa altura, todo abajo parecía diminuto. Me sentía como si estuviera en la cima, observando un tablero de ajedrez que estaba a punto de volcar. Después de que Miguel se fuera, me quedé sola con el portátil y un grueso fajo de extractos bancarios del Banco Santander. Eran la prueba de mi estupidez durante los últimos 5 años. Pero ahora se habían convertido en mi arma más afilada. Abrí una hoja de Excel y empecé a introducir cada partida de gastos. Cuanto más tecleaba, más rápido crecía la suma total, asustándome incluso a mí misma. 15 de mayo de 2021. Transferencia a Antonia Pérez. 3.000 euros. Concepto. Para él. Viaje de mamá a San Sebastián. 20 de mayo de 2021. Pago de la tarjeta de crédito. De Sofía. Compra de un bolso Gucci. 2.500 euros. 10 de junio de 2021. Transferencia a Santiago. Concepto. Ayuda para gastos de representación. 6.000 euros. El dinero se escapaba como el agua. Recordé cómo Antonia Pérez se quejaba de dolores de espalda y pedía ir a un balneario de lujo para un tratamiento. Cada tratamiento costaba miles de euros. Y yo pasaba la tarjeta por el terminal sin decir nada. Volvía de allí, rejuvenecida, presumiendo ante los vecinos de Lopresinas, atento y generoso que era su hijo, sin mencionar mi nombre ni una sola vez. Luego estaba mi preciosa cuñada, Sofía. Quiso abrir una boutique de ropa, pero no tenía capital inicial. Me susurraba al oído: Valentinita, préstame dinero para el negocio.
En cuanto empiece a dar beneficios, te lo devuelvo enseguida. Somos familia, ¿para qué tantas formalidades? Le transferí 30.000 euros para comprar mercancía y otros 12.000 para la fianza del alquiler del local. Al final, la boutique se fue a la quiebra en 3 meses porque se gastaba los ingresos en discotecas y ropa de marca. Ese dinero se podía dar por perdido, pero por suerte, mi cautela natural me salvó del desastre total. Todas las transferencias importantes las acompañaba de un concepto de pago claro. Y para los préstamos privados más pequeños, como el dinero para la boutique de Sofía o las transferencias a mi suegra para reformar su casa del pueblo en Andalucía, conservaba los justificantes en WhatsApp. Abrí la aplicación y encontré la conversación con Sofía de hacía 2 años. Yo, Sofía, te he transferido los 30.000 euros en préstamo para abrir la boutique. Sofía, sí, recibido. Gracias, cuñadita querida. Prometo trabajar como una abeja y devolvértelo lo antes posible. Hice una captura de pantalla. La palabra préstamo. La palabra devolver. Suficiente para que en un juicio se considere un préstamo civil. No un regalo, no caridad, sino una deuda. Haciendo balance después de 3 horas de trabajo. Las transferencias a Antonia Pérez para balnearios, spas, medicamentos y la reforma de la finca ascendían a un total de 180.000 euros. El dinero entregado a Sofía para la boutique, operaciones estéticas y compras sumaba 100.000 euros. La inversión en la empresa, de Santiago, 200.000 euros, de lo que ya se encargaba Miguel. En total, había gastado en su familia 480.000 euros en efectivo, y eso sin contar que pagaba íntegramente todos los gastos del hogar y la comida. 280.000 euros de deuda de mi suegra y mi cuñada. Lo formalizaré como una reclamación de cantidad. Imprimí todos los extractos y resalté en amarillo las líneas más importantes. Esas cifras elocuentes serían una bofetada para quienes acababan de llamarme una mantenida miserable. Bebí un sorbo de café, pensando: Antonia Pérez, Sofía, todo lo que me habéis sacado, tendréis que devolverlo. Preparaos. No hago caridad para ingratos. Mientras yo me afanaba con las cifras en la torre de cristal, en la mansión de la moraleja, se desarrollaba una tragicomedia de la que me enteré gracias a una llamada del gerente de la urbanización. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Ignacio, el jefe de seguridad. Dígame, Ignacio. Doña Valentina, disculpe la molestia. ¿Está usted en casa? Hay una cuadrilla de obreros derribando paredes. El ruido se oye en toda la calle. Los vecinos se quejan, y he comprobado que usted no ha solicitado ningún permiso de obras. Fruncí el ceño. ¿Derribando paredes? No estoy en casa. ¿Quién está demoliendo las paredes? Es Antonia Pérez, su suegra. Está dirigiendo a los obreros, les obliga a tirar el muro entre el salón y la cocina para instalar un acuario gigante. La seguridad fue a advertirles y montó un escándalo tremendo. Me eché a reír a carcajadas. Antonia Pérez no perdía el tiempo. No había pasado ni un día desde que me echaron y ya estaba reformando la casa para la nueva nuera. Seguramente ese acuario era un capricho de Catalina Morales. Ignacio, actúe estrictamente según el protocolo. Levante un acta y exija que cesen las obras de inmediato. Esa casa está a mi nombre. No le he dado a nadie un poder para hacer reformas. Si se resisten, llame a la policía por un delito de daños a la propiedad. Entendido, doña Valentina. Ahora mismo lo solucionamos. Más tarde, por los relatos de Ignacio y las grabaciones de las cámaras de seguridad, a las que todavía tenía acceso, pude ver la escena completa. Sofía había contratado a todo un equipo de grabación para hacer un vídeo en TikTok. Perfectamente arreglada, con un vestido corto, se paseaba con afectación por el salón, proclamando con tono pomposo: «Hola a todos. Hoy, Sofía os hará un tour por nuestra villa familiar de varios millones de euros en La Moraleja. Este es nuestro salón donde montamos fiestas espectaculares.
En ese preciso instante, interrumpiendo su entusiasta monólogo, entraron en la casa los guardias de seguridad y el gerente. El chirrido de los taladros y el golpeteo de las masas cesaron al instante. Exigimos que detengan inmediatamente estas obras ilegales, declaró Ignacio en voz alta. Antonia Pérez, que acababa de dar instrucciones a los obreros, se abalanzó sobre él como una furia, roja de ira. ¿Quiénes sois vosotros para irrumpir en mi casa y dar órdenes? Esta es la casa de mi hijo. Hago y deshago lo que quiero. ¿Qué? ¿Os importa a vosotros? Señora, el propietario de este inmueble no ha solicitado licencia de obras. El derribo no autorizado de muros de carga es una infracción de la normativa y una amenaza para la seguridad, respondió Ignacio con calma. ¿Qué licencia ni qué narices? Mi hijo es Santiago Vargas. Él es el dueño de esta casa. Cuando vuelva, se lo diré y os despedirá a todos. Me cago en todo, gritaba Antonia Pérez a pleno pulmón. Ignacio mantenía una calma glacial, pero fue inflexible. Hemos comprobado la base de datos del registro de la propiedad. La única propietaria de esta mansión es doña Valentina Rojas. Ningún Santiago Vargas figura en los documentos. Puede comprobarlo usted misma. Las palabras de Ignacio cayeron sobre Antonia Pérez como un jarro de agua fría. Sofía, que todavía estaba grabando la escena con el teléfono, se quedó de piedra e intentó torpemente detener la transmisión en directo, pero ya era tarde. Miles, de espectadores, habían oído la frase «La propietaria es Valentina Rojas». ¿Qué? Valentina, balbuceó la suegra. Su rostro pasó del rojo al blanco cadavérico. Mintió. Dijo que la casa estaba a su nombre por sus padres, del pueblo. Todo lo pagó mi hijo. Nosotros solo trabajamos con documentos oficiales. Les ruego que despidan a la Procient cuadrilla y restauren todo a su estado original, o nos veremos obligados a llamar a una patrulla de la policía. Los obreros, oliéndose el problema, recogieron rápidamente sus herramientas y se retiraron, sin atreverse a dar un golpe más. Antonia Pérez se quedó plantada en medio de un montón de ladrillos rotos, murmurando para sí, sin creer lo que oía. Su ilusión de poder y riqueza absolutos acababa de hacerse añicos contra una nota simple del registro de la propiedad. Y eso era solo el comienzo de su prolongada pesadilla. Esa tarde, el aire en La Moraleja se espesó, presagiando una tormenta. Después de que la seguridad levantara el acta y los albañiles huyeran, Antonia Pérez se desplomó en los escalones de mármol, pálida como la muerte, pero aún lanzando maldiciones. Se negaba a creer que la casa de la que tanto presumía ante todos, sus parientes, perteneciera en realidad a la nuera que había echado sin piedad a la calle el día anterior. Yo no estaba allí, pero a través del sistema de domótica de la casa lo vi todo. La tragicomedia se desarrollaba en directo. Hacia las 5 de la tarde, un Mercedes GLE 300 entró derrapando en el patio. Santiago saltó del coche. La corbata aflojada, la chaqueta arrugada. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire acondicionado a toda potencia. Al parecer, su madre ya lo había llamado y le había contado, histérica, la humillación sufrida a manos de la seguridad. Sin saludar, Santiago irrumpió en el salón, donde Antonia Pérez se agarraba el pecho, respirando con dificultad. «Mamá, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué la seguridad no deja entrar a los obreros?», ladró, apenas conteniendo la furia. Al ver a su hijo, Antonia Pérez se levantó como un náufrago que se aferra a una tabla y se agarró a su manga. Su voz se quebraba. «Hijo, se han pasado de la raya. Ese Ignacio, su jefe, ha dicho que la casa no es tuya. Ha dicho que en los registros figura a nombre de Valentina. Saca la escritura ahora mismo, restriégasela por la cara y despide a esos sinvergüenzas». Santiago se quedó paralizado por un instante. El pánico asomó a sus ojos. En 5 años, nunca había tenido en sus manos el documento original de la casa. El día que nos mudamos, le mostré solo una copia compulsada, diciéndole que el cuapa original estaba en el banco,
porque la casa estaba hipotecada. Me creyó sin dudarlo, porque en su cabeza yo siempre fui una chica sencilla de pueblo. ¿Dónde iba a sacar yo 5 millones de euros para semejante mansión? Mamá, tranquilízate. Santiago se la quitó de encima y subió corriendo las escaleras. Cambié la cámara al despacho del segundo piso. Santiago corrió hacia la caja fuerte electrónica empotrada. La caja fuerte la había comprado yo, y la contraseña era la fecha de nuestra boda. Con dedos temblorosos, introdujo el código. Pip, 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 clic. La puerta se abrió. Dentro no había casi nada, solo algunos contratos antiguos de su empresa y unas joyas de oro que Antonia Pérez había dejado para que las guardara. No había rastro de la anhelada escritura. Santiago rebuscó en todos los estantes, sacudió cada papel. El sudor le corría por la cara. Finalmente, en el fondo, encontró una carpeta vieja. Era la misma copia compulsada de la nota simple del registro que le había enseñado después de la boda. Agarró el papel, clavando los ojos en la sección de titular. La letra, grande y en negrita, le golpeó la vista. Rojas. Valentina. Ni rastro de Vargas, Santiago, ni ninguna anotación sobre bienes gananciales. Las manos de Santiago cayeron sin fuerzas. El papel, girando, cayó al suelo. Retrocedió y se desplomó pesadamente en el sillón de cuero. Su rostro se quedó completamente vacío. Sacó el teléfono con dificultad y llamó al abogado de su empresa. Hola, Oleg. Quiero decir, hola, Oscar. Una pregunta urgente. Un bien, adquirido antes del matrimonio, registrado solo a nombre de la esposa. Pero sí, el marido le daba dinero todos los meses para pagar la hipoteca. ¿Se considera bien ganancial? La voz de Oscar desde el altavoz era fuerte, y el micrófono de la cámara captó cada palabra. Pocas posibilidades, jefe. Si la propiedad se registró antes de casarse, es un bien privativo al 100%. Para reclamar algo, tendrías que demostrar que tus transferencias se destinaron específicamente a amortizar el capital del préstamo, y debería haber un acuerdo por escrito para reconocerlo como bien ganancial. Si simplemente le dabas dinero para los gastos del día o las facturas, no sirve de nada. La ley es la ley. Santiago colgó. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. Recordó cómo todos esos años había gastado su sueldo principalmente en ropa de marca para él, en cambiar de coche. Y solo de vez en cuando me daba unos cientos de euros para la casa. Esas migajas, en comparación con una mansión de 5 millones, eran una gota en el océano. Además, yo nunca le había pedido firmar ningún documento bancario. Santiago lo entendió todo. Le había tomado el pelo. Había sido una estafa magistral que había durado 5 años. O más bien, se había engañado a sí mismo con su propia arrogancia y desprecio hacia su mujer. Abajo, Sofía seguía gritando, echando más leña al fuego. «Mamá, no te preocupes. Seguro que esa Valentina ha falsificado los papeles. Nuestro Santiago es un genio. Fue él quien ganó el dinero para la casa». Santiago bajó lentamente las escaleras. Sus pasos eran pesados. Miró a su madre y a su hermana. En su mirada ya no había esa soberbia con la que por la mañana me había arrojado la tarjeta de 30.000 euros. Solo había un miedo absoluto, pegalloso. «Callaos. Las dos», gritó con voz ronca, haciendo que Sofía se sobresaltara, se callara. «La casa es suya de verdad». «¿Qué?», chilló Antonia Pérez, llevándose la mano al corazón. Sus ojos se salieron de las órbitas. «¿Qué estás diciendo? ¿Resulta que hemos estado viviendo aquí como arrimados de prestado? Si nos echa, ¿nos vamos a ir a la calle?» Santiago se frotó las sienes. Su voz estaba llena de cansancio. «Mamá, no te alarmes. No se atreverá a echarnos. Al fin y al cabo, hemos estado casados 5 años. Hablaré con ella. Solo ha sido un arrebato. Se calmará y lo arreglaremos todo». Apagué la transmisión en el teléfono y esbocé una sonrisa torcida.
Un arrebato. ¡Qué ingenuo eres! Santiago Vargas. Esto no es rencor, es justicia. Y no ha hecho más que empezar. El fin de semana transcurrió en un silencio sepulcral por parte de la familia de Santiago. No se atrevieron a llamarme. Probablemente estaban ideando un plan de reconciliación, pero a mí me daba igual. Dediqué el domingo a mí misma, descansé, fui a un spa de lujo y me preparé mentalmente para el golpe decisivo programado para el lunes por la mañana. Lunes por la mañana. El cielo de Madrid estaba cubierto de nubes plomizas, presagiando un fuerte aguacero. En la oficina de la empresa de TI de Santiago, en el distrito de negocios, reinaba un ambiente tenso. Hoy era la fecha límite para transferir 250.000 euros a unos socios alemanes de Múnich por un lote de microchips de vital importancia. Esos chips eran el núcleo para la producción de dispositivos inteligentes dentro del proyecto con inversiones morales. Si los chips no llegaban a tiempo, la cadena de producción se detendría, los plazos incumplirían y el contrato con los Morales estaría en peligro. Exactamente a las 9, Santiago entró en su despacho con su habitual aire de confianza. A pesar de la crisis familiar, creía firmemente que su negocio era intocable. Llamó a la jefa de contabilidad. Elena, prepara urgentemente una orden de pago de 250.000 euros para nuestros socios alemanes. El tipo de cambio hoy es excelente. Hagamos la transferencia pronto para que puedan enviar la mercancía en el vuelo de la tarde. Elena, una mujer eficiente de mediana edad, asintió. Sí. Don Santiago, ahora mismo lo hago. En la cuenta de la empresa hay justo 350.000 euros. Hay fondos suficientes. 5 minutos después, llamaron a la puerta frenéticamente. Elena entró en el despacho, más blanca que el papel, y con manos temblorosas, colocó la tablet sobre el escritorio de Santiago. Jefe, es una catástrofe. El pago no se procesa. Santiago frunció el ceño, apartando la vista de los papeles. ¿Por qué no se procesa? ¿Un fallo en la aplicación del banco? No es un fallo técnico, jefe. La cuenta está bloqueada. Acabo de llamar al Comoramerale, departamento de empresas del banco. Dicen que ha llegado una orden de embargo del juzgado de primera instancia de Madrid. ¿Qué? Santiago saltó como si le hubieran picado. El sillón de cuero salió, despedido hacia atrás, y se estrelló contra un armario. Embargo, ¿por qué? El banco informa que son medidas cautelares por un litigio societario entre fundadores. La demanda ha sido presentada por la ciudadana doña Valentina Rojas. El nombre de Valentina Rojas sonó en la fría habitación como una sentencia de muerte. Santiago se quedó petrificado, apoyado con ambas manos en el escritorio. Los nudillos se le pusieron blancos. No esperaba que yo golpeara tan rápido y tan despiadadamente. El embargo de las cuentas significaba una parálisis total, salarios de los empleados, impuestos, alquiler, pagos a proveedores, todo congelado. Para una startup en crecimiento como la de Santiago, el capital circulante es la sangre. Si la sangre deja de fluir, el organismo muere. El teléfono de sobremesa de Santiago no paraba de sonar. Llamaban los alemanes. Con mano temblorosa, Santiago descolgó. Al otro lado de la línea, se oyó la voz cortante de Lert Schmidt. Señor Vargas, el dinero aún no ha llegado a nuestra cuenta. Hay una larga lista de espera para este lote de chips. Si en una hora no vemos el pago, le doy la mercancía a otro comprador. Está trabajando de una forma muy poco profesional. Herr Schmidt, por favor cálmese. Tenemos unos pequeños problemas técnicos con el banco. Deme tiempo, al menos hasta la tarde. Santiago intentaba mantener la voz firme, pero la camisa ya se le había pegado a la espalda por el sudor. Nada de tardes. Los negocios son los negocios. Tiene una hora. Tonos cortos. Santiago colgó de golpe y se derrumbó en el sillón. 250.000 euros no es una cantidad astronómica para las grandes corporaciones, pero en ese momento se
convirtieron en un muro infranqueable que los separaba de la supervivencia. Agarró su móvil con desesperación, a punto de llamarme, pero se detuvo. El orgullo masculino, que el día anterior le había permitido echar a su mujer a la calle, no le dejaba rebajarse tan rápido a la súplica. Marcó el número de Antonia Pérez. Mamá, reúne todo el efectivo que tengas. Necesito urgentemente, ahora mismo, 250.000 euros prestados. Al otro lado de la línea, su suegra tartamudeaba. Hijo, ¿de dónde voy a sacar? ¿Yo tanto dinero? Lo tengo todo en depósitos a plazo fijo de 3 años. Si lo saco, pierdo los intereses. Y además, no tengo 250.000 euros. El dinero que me diste para la reforma de la finca ya se lo transferí a los constructores como anticipo para los materiales. Santiago colgó, desesperado. De repente, se dio cuenta de que toda la gente a su alrededor, su madre, su hermana, solo sabían gastar dinero, pero ninguna de ellas sabía cómo ahorrarlo. Y la única persona que siempre había tenido un colchón financiero, que había resuelto todos sus problemas durante 5 años, era esa misma esposa a la que había arrastrado por el fango. Tras los ventanales panorámicos, estalló un aguacero torrencial, ocultando el panorámicos perfil de las 4 torres. El lunes negro de Santiago Vargas había comenzado oficialmente. Mientras Santiago se retorcía en su agonía financiera en la oficina, Antonia, Pérez y Sofía, en la mansión de La Moraleja, también recibieron de mí unos regalos especiales. A las 10 de la mañana, un mensajero del bufete Miguel, abogados y asociados, llegó a la verja. Un hombre con traje formal pulsaba insistentemente el botón del interfono. Antonia Pérez, sentada desolada en el salón, corrió hacia la puerta. Al ver al desconocido, frunció el ceño. ¿Quién? ¿Es usted? ¿Vendedores de filtros de agua? No necesitamos nada. El mensajero sonrió cortésmente y sacó de su maletín de cuero 2 sobres, abultados con sellos de color rojo vivo. Buenos días. Soy un mensajero y he venido a entregar unas reclamaciones extrajudiciales oficiales a la ciudadana, doña Antonia Pérez, y a la ciudadana, doña Sofía Vargas. Firme aquí la recepción, por favor. Al oír la palabra reclamación, la suegra se estremeció. Con mano temblorosa, firmó y rasgó el sobre al instante. Dentro había un documento legal, impecablemente redactado. Estimada doña Antonia Pérez, actuando en representación y por cuenta de nuestra cliente, doña Valentina Rojas, le requerimos para que proceda al pago de la deuda que mantiene con ella por un importe de 180.000 euros. Dicha cantidad le fue entregada en calidad de préstamo en el periodo comprendido entre 2021 y 2025 para diversas necesidades personales, viajes, tratamientos, reforma de inmueble. Se adjuntan como prueba los extractos de cuenta y las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp debidamente certificadas ante notario. El plazo para el pago es de 30 días. En caso de impago en el plazo indicado, nos veremos obligados a interponer la correspondiente demanda judicial. A Antonia Pérez se le nubló la vista, las piernas le flaquearon. Gritó a pleno pulmón. Sofía, Sofía, ven aquí inmediatamente. Esa víbora de tu cuñada me está reclamando deudas. Dios mío, ¿pero por qué? Sofía, en ese momento, estaba en su boutique en el centro, donde también acababa de recibir una carta exigiéndole la devolución de 100.000 euros. Aterrorizada, volvió a casa en taxi. Entró corriendo, pálida como un lienzo, y gritó: «Mamá, me está reclamando 100.000 euros. Ha contado todo. El dinero de la rinoplastia, el de la compra de ropa. Ha impreso mis mensajes donde le escribo: préstame. Mira». Madre e hija se sentaron una frente a la otra, verdes de pánico. Antes, creían que el dinero que yo les daba era un tributo que la nuera estaba obligada a pagar por el derecho a vivir en su familia. Nunca se les pasó por la cabeza que tendrían que devolverlo. Y menos aún esperaban que yo recopilara pruebas meticulosamente. Nos ha engañado.
Golpeó la mesa con el puño Antonia Pérez. Somos una familia. Darnos dinero unos a otros es normal. ¿Qué es eso de juzgados y deudas? No pienso pagar nada que intente cobrarlo. Sofía, un poco más consciente de la realidad, dijo con voz temblorosa: Mamá, esto es serio. La palabra préstame en un mensaje es una sentencia. Los abogados han enviado un burofax, lo que significa que lo tienen todo bien atado. Si vamos a juicio, perderemos seguro. Y con esas cantidades, si no pagamos, vendrán los agentes judiciales y embargarán los bienes. ¿Qué bienes? No tengo nada, chilló la suegra. ¿Y la finca del pueblo? ¿Y esas 2 parcelas que están a tu nombre? Si ella gana, el juez ordenará el embargo de tus tierras y las venderá en subasta para saldar la deuda. Al oír la posible pérdida de sus tierras natales, fue como si un rayo hubiera alcanzado a Antonia Pérez. Eran su orgullo, su patrimonio para la vejez, acumulado durante toda una vida. El miedo real atenazó su corazón. La imagen de la nuera sumisa y callada se desvaneció, dando paso a la de un demonio, calculador y despiadado. Llama a Santiago. Llama a Santiago ahora mismo, que arregle esto con su mujer. Loca, gritó Antonia Pérez desesperada. Pero no sabía que Santiago estaba 1000 veces peor. Esas cartas de abogados no eran simples papeles, eran un golpe psicológico que remataba los últimos vestigios de arrogancia de la familia. Vargas. A las 11 sonó mi teléfono. En la pantalla apareció marido. Sonreí con ironía. Bebí un sorbo de mi infusión de manzanilla con calma y solo entonces respondí, activando el altavoz para que Miguel también pudiera oír. Diga. Te escucho. Mi voz era más fría que el hielo. Del altavoz salió el rugido furioso de Santiago. Valentina, ¿te has vuelto completamente loca? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué has bloqueado las cuentas de mi empresa? ¿Sabes que tengo un lote de chips retenido en la aduana sin pagar? ¿Quieres arruinarme? Aparté el teléfono de mi oreja y respondí con calma. Te equivocas. No te estoy arruinando. Simplemente estoy ejerciendo mis derechos legales como accionista. Los 200.000 euros que te di hace 5 años. En el concepto de la transferencia ponía aportación al capital social. ¿Lo has olvidado? ¿Qué coño capital social? Era dinero que me diste para la startup. Éramos marido y mujer. Tu dinero es mi dinero, gritaba Santiago. La ley opina de otra manera, Santi, lo interrumpí bruscamente. Esos fondos son mi patrimonio personal. Los extractos bancarios son una prueba irrefutable. Por esos 200.000 euros, según la valoración de 2021, obtuve el 36% de las acciones de tu empresa. Ahora ya no quiero ser inversora. Quiero salir del negocio. Devuélveme el importe de la aportación inicial más los beneficios del crecimiento del capital y firmaré el levantamiento del embargo de las cuentas. Santiago se quedó en silencio un segundo. Su respiración agitada se oía incluso a través del altavoz. ¿Cuánto quieres? Su voz se quebró, mezclada con odio e impotencia. Según la valoración de mercado actual, mi 36% de las acciones vale 1 millón de euros, más los 280.000 de las deudas de tu madre y tu hermana. Total, 1.280.000 euros. En cuanto ese dinero llegue a mi cuenta, todo terminará pacíficamente. 1.280.000. Eres una ladrona, gritó Santiago. ¿De dónde quieres que saque, ahora mismo, 1.280.000 euros en efectivo? Sabes que todo el dinero libre está invertido en el proyecto con los Morales. Ese es tu problema, respondí fríamente. Tienes una mansión en La Moraleja, tienes un Mercedes, relojes suizos. Véndelos. O pídele ayuda a tu nueva amiguita, la hija del multimillonario. No encontrará la heredera de una Corporación 28 miserables millones para salvar a su amado. Mis palabras le dieron en el punto más sensible. Aún no se había atrevido a contarle a Catalina sus deudas. Si ella se enteraba de que estaba en bancarrota y hasta el cuello de juicios con su exmujer,
¿Volvería a mirarle? Valentina. El tono de Santiago cambió bruscamente a uno lastimero y suplicante. Al fin y al cabo, hemos vivido juntos 5 años. Sé que tengo la culpa, te he hecho daño, pero no me acorrales. Levanta el embargo, deja que la empresa respire, y te lo iré pagando todo poco a poco. Te lo juro, me reí con amargura. Vivimos juntos. Y cuando tú y tu madre me echabais a la calle con unos míseros 30.000 euros, ¿os acordabais de que habíamos vivido juntos? Cuando te acostabas con Catalina, ¿te acordabas de la esposa que vendió sus acciones para salvar tu negocio? Déjate de circo, Santiago. Ya no soy esa, tonta ingenua. Primero el dinero, luego hablamos. Si no hay dinero, que decida un juez. Dicho esto, colgué. Miré a Miguel. Levantó el pulgar. Brillante. Un golpe a la cartera es la forma más rápida de quitar las máscaras. Lo has hecho perfecto. Miré por la ventana. La lluvia empezaba a amainar, pero la verdadera tormenta en la vida de Santiago Vargas no había hecho más que empezar a coger fuerza. A las 14 de ese mismo día, en el despacho del presidente de Inversiones, Morales, situado en la última planta de un centro de negocios de las 4 Torres, reinaba un ambiente pesado. Damián Morales, un hombre influyente de pelo, canoso, revisaba un paquete de documentos urgentes que le había entregado un mensajero. El remitente era anónimo, pero el contenido hablaba por sí solo. Era un dossier completo sobre la empresa TechVision SL, sobre Santiago Vargas personalmente y su situación financiera. Copia de la orden del juzgado de primera instancia de Madrid de embargo de las cuentas, el detalle de las deudas de su familia con Valentina Rojas y, lo más importante, el certificado de matrimonio de Santiago y Valentina, que todavía tenía validez legal. La solicitud de divorcio aún no había sido tramitada por el juzgado, por lo que, formalmente, Santiago estaba casado. Damián Morales arrojó la carpeta sobre la mesa con fuerza, rojo de ira. Pulsó el botón del interfono. Que venga el director de proyectos. Rápido. Y que venga Catalina también. 15 minutos después, Catalina entró en el despacho, haciendo un puchero. «Papá, ¿qué pasa?» Estaba de compras. Su padre le lanzó la carpeta. «Abre los ojos y mira a tu precioso prometido. Está casado, y su mujer es Valentina Rojas, la única hija de Vicente Rojas, del Grupo Rojas. ¿Te das cuenta del nido de avispas en el que te has metido?» Catalina echó un vistazo a los documentos y su rostro se descompuso por la conmoción. «¿Qué?» Santiago me dijo que su mujer era una paleta de pueblo, una arrimada. ¿Qué tienen que ver los Rojas? Te ha engañado. Nos ha engañado a todos. Tronaba Morales padre. Su empresa está embargada, tiene deudas hasta las cejas. Y ese sinvergüenza se atreve a venir aquí a pedir un contrato de cientos de millones. Si hubiera firmado con él y mañana sus bienes salieran a subasta, ¿sabes las pérdidas que habríamos tenido? Y lo que es peor, ser el hazmerreír de todo Madrid por haber roto el matrimonio de la hija del mismísimo Rojas. ¿Cómo iba a mirar a la gente a la cara? En ese momento, la secretaria anunció por el interfono que Santiago Vargas esperaba en la recepción y solicitaba una audiencia urgente con el presidente para explicar el retraso en el pago. «Que entre», ladró Morales. Santiago entró en el despacho, demacrado, con una sonrisa forzada en el rostro. «Don Damián, Catalina, les pido disculpas por el incidente de esta mañana con la transferencia». «Cállate», le cortó Morales con tono duro. «No quiero escuchar tus cuentos. A partir de este momento, el contrato entre Inversiones Morales y TechVision queda oficialmente rescindido. El motivo: ocultación por parte del socio de su verdadera situación financiera y legal». Santiago se quedó de piedra. «Don Damián, le suplico, deme una oportunidad». «¿Qué oportunidad? Según las condiciones del precontrato, has incumplido tus obligaciones de garantía financiera. Pagarás una penalización del doble. El anticipo de 60.000 euros que te transferí la semana pasada se convierte ahora en una deuda de 120.000.
Te doy 3 días. Si no devuelves el dinero, mis abogados te harán pedazos. Santiago, aterrorizado, se volvió hacia Catalina. Katy, por favor, habla con tu padre. Defiéndeme. Catalina retrocedió, mirándolo con una mezcla de asco y miedo. Al saber quién era yo, su miedo al poder de la familia Rojas sofocó al instante su amor ciego. Vete. No me metas en tus sucios asuntos. Estás casado y además eres un estafador. No quiero tener nada que ver contigo. La palabra estafador fue el último clavo en el ataúd de las ambiciones de Santiago. Salió tambaleándose del despacho de Morales. Sus brazos colgaban sin vida, contrato de oro perdido, deuda de 120.000 euros de penalización, cuentas embargadas, deudas con su mujer. La puerta a un futuro brillante se le había cerrado en las narices, de forma brusca e inapelable. Al salir de la torre de inversiones Morales con la sensación de un fracaso total, Santiago no se atrevió a ir a casa. Vagó sin rumbo por las calles del barrio de Salamanca, sin darse cuenta de que el chaparrón madrileño le había empapado por completo su caro traje. Pero su mala racha no había terminado ahí. En la alta sociedad y en el mundillo tecnológico, los rumores se extienden más rápido que la luz. Esa noche, mientras Miguel y yo cenábamos en un elegante restaurante con vistas a la Gran Vía, el abogado, con una sonrisa astuta, me acercó su tablet. En la pantalla estaba abierta la versión online de una popular revista del corazón con millones de lectores, especializada en escándalos de la élite. El titular gritaba: falso millonario de La Moraleja echa a su mujer a la calle con 30.000 euros para meter a su amante. Pero el karma es instantáneo. Debajo del post había pruebas irrefutables, fotos de extractos bancarios de 5 años, donde mi nombre estaba oculto pero las sumas millonarias y los conceptos de pago se veían claramente. Fotos tomadas por alguien del servicio doméstico de Antonia Pérez, arrojando la tarjeta negra sobre la mesa de nogal. Y, como guinda del pastel, foto de la escritura de propiedad de la mansión a nombre de Valentina Rojas y el certificado de matrimonio. Internet explotó. En solo una hora, la publicación acumuló cientos de miles de visitas y compartidos. Los comentaristas despellejaban a la familia Vargas. Madre mía, viviendo a costa de su mujer y encima dándoselas de rey. A tíos así, deberían prohibirles reproducirse, decía el comentario con más me gusta. Y la mami y la hermanita, vaya dos. Chupándole la sangre a la cuñada, operándose la nariz y yéndose de spa con su dinero. Y luego la llaman pobretona. ¿Qué? Gentuza. El poder de la resonancia pública fue aterrador. Los seguidores identificaron al instante los perfiles de Sofía en las redes sociales y la cuenta de su showroom. En media hora, la valoración de la boutique se desplomó a una estrella. Los clientes cancelaban pedidos en masa y exigían la devolución del dinero por los artículos ya comprados. A Catalina Morales también le tocó su parte. A pesar del estatus de su familia, la etiqueta de rompehogares que se había metido en una familia ajena, y además, en la familia de la heredera de los Rojas, provocó una oleada de acoso. Tuvo que borrar apresuradamente todos sus perfiles en las redes sociales para esconderse de la ira de la multitud. Leía los comentarios con una sorprendente calma interior. No era una venganza ciega, era justicia. Habían pisoteado mi dignidad, y ahora les tocaba pagar con su reputación de élite, esa que habían construido con tanto esmero a mi costa. Miguel bebió un sorbo de vino y, con una sonrisa de suficiencia, dijo: «Mira, el número de compartidos no para de crecer. Santiago está completamente acabado en los círculos empresariales. Ningún inversor le dará un céntimo a una empresa cuyo director tiene las cuentas embargadas». Miré la oscura extensión de la Gran Vía, pensando en lo que les esperaba. Esto era solo el primer regusto de su ruina. Cuando la máscara del éxito se cayera, por completo, no solo tendrían que enfrentarse a la pobreza, sino también al desprecio general. A la mañana siguiente, la catástrofe saltó de Internet a la vida real.
En la puerta del showroom de Sofía en la calle Serrano, desde primera hora, espera el propietario del local con 2 corpulentos guardias de seguridad. Sofía acababa de llegar. Tenía la cara hinchada de llorar tras una noche en vela. El propietario le entregó una notificación de rescisión del contrato. Doña Sofía, seré breve. Ha incumplido la cláusula del contrato relativa al mantenimiento de la reputación comercial. Su actividad está causando un descontento masivo. Las multitudes de personas insatisfechas en la puerta dañan la imagen de mi centro comercial. Retiro el local. Tiene 24 horas para sacar su mercancía. Sofía, aterrorizada, se puso a gritar con la voz rota. ¿Pero cómo? Si pagué la fianza de 6 meses, me está acorralando. Acabo de recibir un pedido de miles de euros en mercancía. ¿Dónde voy a meter todo esto? El propietario se dio la vuelta fríamente. La fianza la retendré en concepto de indemnización por daños a la reputación y por las facturas de la luz impagadas. Si queda algo, se lo transferiré. Y cúlpese solo a usted misma. Debería haber vivido con más decencia. Mientras Sofía lloraba sobre un montón de ropa de marca que ya nadie quería, en una clínica privada, Antonia Pérez se enfrentaba a sus propios problemas. Una subida de tensión tras las noticias del día anterior la había llevado a una crisis hipertensiva. Una ambulancia la trasladó a un hospital de élite. La administración del hospital exigió un depósito de 3.000 euros para realizar una resonancia magnética y para ingresarla en una habitación VIP. Un Santiago sudoroso corrió a la caja y sacó la misma tarjeta de crédito, adicional que yo le había dado en su día para los gastos familiares. Lo siento, pero la tarjeta ha sido bloqueada por el titular principal, respondió amablemente la cajera. Santiago palideció y sacó la tarjeta corporativa de su empresa. El terminal pitó, denegando la operación. Las cuentas seguían embargadas por orden judicial. El CEO, acostumbrado a pagar cualquier factura sin mirar, se quedó plantado, sin tener siquiera 3.000 euros para salvar a su propia madre. Los pacientes de alrededor empezaron a cuchichear, reconociéndole como el protagonista del escándalo del día anterior. Muriéndose de humillación, Santiago empezó a llamar frenéticamente a sus amigos, los mismos que antes revoloteaban a su alrededor con la esperanza de conseguir contratos ventajosos. Pero como respuesta solo obtuvo o el tono de llamada interminable o excusas amables del tipo: «Lo siento, tío, yo también estoy fatal, par de pasta». Al final, tuvo que pedir un microcrédito a unos usureros con intereses desorbitados solo para pagar la cama del hospital. Al entrar en la habitación y ver a su madre, envejecida y demacrada, Santiago sintió por primera vez físicamente el aliento helado de la bancarrota, que se había acercado sigilosamente. Toda esa riqueza resultó ser un castillo de naipes, y el huracán llamado Valentina Rojas lo había barrido hasta los cimientos. Mientras tanto, el revuelo en la red no amainaba. La gente empezó a indagar más, tratando de averiguar quién era esa esposa repudiada. La identidad de Valentina Rojas fue revelada, y cuando salió a la luz el nombre de Grupo Rojas, Madrid, se estremeció. Resultó que la chica, a la que la suegra y la cuñada trataban de pordiosera, era la única heredera de una de las familias más poderosas del sector inmobiliario de España. Los activos de nuestra familia no se contaban en millones, sino en decenas de miles de millones de euros. Y nuestros proyectos se extendían desde Marbella hasta las Islas Baleares. En la habitación VIP de la clínica irrumpió Sofía, agitando el teléfono. «Mamá, mamá, mira, estamos acabados. Mamá». Antonia Pérez abrió débilmente los ojos. «¿Por qué gritas como una loca? Ya me duele bastante la cabeza». Sofía le puso la pantalla delante de la cara. «Valentina, mamá, no es de pueblo. Su padre es Vicente Rojas, el magnate, el dueño del Grupo Rojas. Y nuestra casa en La Moraleja, de 5 millones, es solo una gota en el océano de Surote». Antonia Pérez se incorporó de golpe en la cama,
con tal rapidez que se olvidó de la crisis. Le arrebató el teléfono de las manos a su hija y se puso a leer el artículo. Había una foto antigua de mi padre, de pie a mi lado en una gala benéfica. En esa foto yo estaba deslumbrante y lujosa, nada que ver con el ratón gris en chándal que los Vargas estaban acostumbrados a ver en casa. A la suegra se le cayó el teléfono sobre la manta. Al mover la mano, golpeó un vaso de zumo de naranja y lo volcó. Un charco anaranjado se extendió por el suelo. De repente, comprendió el monstruoso y fatal error que había cometido. Con sus propias manos, había echado de casa a una auténtica mina de oro, a la persona que podría haber elevado a toda su estirpe, cambiándola por una muñeca, hueca como Catalina. Entonces, ¿por qué decía que sus padres habían vendido un huerto en el pueblo? Balbuceó Antonia Pérez, en estado de shock. Estaba poniendo a prueba a Santiago, sollozó Sofía. Y él se fue a ponerle los cuernos. Y nosotras la tratábamos como a una sirvienta. Ahora se está vengando. Las cuentas están bloqueadas. Nos reclama 280.000 euros. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero, mamá? La suegra se quedó mirando fijamente el techo del hospital. El remordimiento tardío empezó a corroerla por dentro. Recordó las cenas que yo preparaba, cómo le masajeaba los pies, cómo pasaba noches en vela a su lado cuando estaba enferma. Todo eso lo había considerado una obligación de la nuera pobre. Ahora comprendía que había sido amor sincero y la paciencia infinita de una verdadera aristócrata hacia la familia de su marido. Pero ella misma lo había pisoteado. Dejando atrás el ajetreo de los apartamentos en las 4 Torres, decidí volver a la finca familiar de mis padres, en la Sierra de Guadarrama, el lugar donde, siempre me esperaban con los brazos abiertos. Mi padre estaba sentado en la biblioteca. El sol del atardecer se filtraba por los altos ventanales, acentuando el perfil severo y autoritario del hombre que había construido un imperio gigantesco. Al verme, dejó el periódico y con un gesto suave me indicó el sillón de enfrente. Hija, no lo has tenido fácil estos 5 años. Su voz profunda estaba llena de calidez. No había ni una pizca de reproche por haber ocultado mi matrimonio a la Bloch en familia y haber soportado la humillación. Bajé la cabeza, con un nudo en la garganta. Perdona, papá. Fui demasiado terca. Quería demostrar que el amor no depende del dinero. Mi padre sonrió con la sabiduría de un hombre que ha pasado por mucho. Esa lección de 5 años te ha salido un poco cara, pero te ha dado más experiencia que sentarte en la oficina de la corporación. Has aprendido a conocer a la gente, a ser paciente y, lo más importante, a defenderte cuando es necesario. Apoyo totalmente la forma en que ahora buscas justicia. Se acercó a la caja fuerte, sacó una carpeta azul y me la entregó. Nuestra corporación va a empezar la construcción de un complejo turístico de 6 estrellas en la Costa del Sol, en Marbella. Es mi proyecto principal de este año. Quiero que lo dirijas tú. Necesitas un nuevo entorno, un proyecto real, para demostrar tus capacidades y olvidar toda esta pesadilla. Tomé la carpeta, sintiendo el peso de la responsabilidad y la inmensa confianza de mi padre. Acepto, papá. No volveré a decepcionarte. Así me gusta. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Los juicios, los embargos y el cobro de deudas, déjaselo a Miguel. Lo tuyo es mirar hacia adelante. Eres la heredera de la familia Rojas. Vive de forma que seas digna de ese apellido. Salí del despacho de mi padre con una firme determinación. El pasado de esposa y sumisa había quedado atrás. A partir de hoy, Valentina Rojas regresaba al mundo de los grandes negocios. Fuerte, orgullosa e invencible. Una semana después del escándalo, Santiago estaba en un callejón sin salida. TechVision prácticamente había dejado de existir. Las cuentas estaban congeladas. Los empleados se despedían por impago de salarios. La familia Morales había cortado todo contacto y amenazado con una querella por estafa si intentaba acercarse a Catalina. Esa tarde volvía a llover a cántaros en Madrid. Acababa de terminar una reunión
tardía con los arquitectos sobre el proyecto de Marbella, en mis apartamentos de la Torre de Cristal. Al bajar al vestíbulo para coger el coche, me quedé helada. Bajo el alero de la entrada se acurrucaba una silueta familiar. Era Santiago, ni rastro de su antiguo esplendor. Camisa arrugada, pelo revuelto, los zapatos, italianos, antes caros, cubiertos de barro. Al verme, se abalanzó hacia mí, pero la seguridad del rascacielos lo interceptó al instante. «Valentina, te lo suplico, dame 5 minutos», gritó por encima del ruido de la lluvia. Hice un gesto a la seguridad para que se apartara, abrí lentamente un paraguas negro y me acerqué a él. Nos separaba apenas 1 metro, pero parecía que en nosotros se había abierto un abismo entre dos mundos. De repente, Santiago se arrodilló, justo en un charco, sin importarle los chorros helados que le golpeaban la cara. «Valentina, lo sé, yo». Me cegó la codicia y esas ilusiones de éxito. «Pero por favor, por nuestros 5 años de matrimonio, retira la demanda. Desbloquea las cuentas de la empresa. Déjala sobrevivir. Es el proyecto de mi vida. Si la empresa se hunde, me quedaré sin absolutamente nada». Miré al hombre arrodillado ante mí y no sentí ni regodeo ni triunfo, solo una profunda aversión. Incluso ahora, en el fondo del pozo, solo se preocupaba por su empresa y su bolsillo. Ni una sola palabra de arrepentimiento sincero por el money contarrada, dolor que me había causado. «Por nuestros 5 años de matrimonio», repetí sus palabras con amarga ironía. «Los 30.000 euros que me arrojaste ese día ni siquiera me ha dado tiempo a gastarlos. ¿Quieres que levante el embargo? Fácil. Devuélveme el 1.000.000 de euros por mi participación en la empresa y los 280.000 de las deudas de tu madre y tu hermana. Total, 1.280.000 euros. En cuanto el dinero esté en mi cuenta, firmaré el papel». Santiago levantó hacia mí sus ojos rojos e inflamados. «¿De dónde voy a sacar 1.280.000 euros, Valentina? La mansión está a tu nombre. El coche está financiado. Las cuentas están congeladas. ¿Quieres destruirme del todo?» Me di la vuelta, protegiéndome bajo el paraguas, y caminé hacia el Rolls Royce, que me esperaba. «Tú mismo elegiste tu camino. Yo no te obligué. Da gracias de que no te haya calculado los intereses de estos 5 años. Y no te atrevas a volver a suplicarme. Es inútil». El coche arrancó suavemente, dejando a Santiago arrodillado bajo la fría lluvia madrileña. Cerré los ojos, prometiéndome que esa sería la última vez que ese hombre aparecía en mi vida. El próximo juicio pondría el punto final a todas las deudas, tanto financieras como morales. 3 semanas después, en los juzgados de primera instancia de Madrid, comenzó la vista del juicio civil por reclamación de cantidad y enriquecimiento injusto entre mi persona y la familia Vargas. Amaneció un día despejado. Ni una nube en el cielo, exactamente como mi estado de ánimo, transparente y decidido. Entré en la sala con un traje de chaqueta, sobrio pero impecablemente cortado, acompañada por Miguel y el equipo de abogados corporativos del Grupo Rojas. En el lado opuesto, la estampa era patética. Antonia Pérez se había encogido en el banquillo del público. Su rostro estaba demacrado, no quedaba ni rastro de gran dama de la moraleja. Sofía estaba sentada a su lado, con los ojos hinchados de llorar, mirando a su alrededor con miedo, como si temiera encontrarse con conocidos. Santiago estaba sentado en la mesa de los demandados. La chaqueta le colgaba como si estuviera en una percha, de lo mucho que había adelgazado por los nervios. El juez comenzó la sesión identificando a las partes. Cuando le tocó el turno al abogado de Santiago, intentó apelar a las emociones para ocultar las maquinaciones financieras. «Señoría, mi cliente y la demandante estuvieron casados legalmente durante 5 años. Durante ese periodo, la demandante aportó voluntariamente fondos al presupuesto familiar. Las sumas transferidas a las ciudadanas Antonia Pérez y Sofía Vargas eran para gastos corrientes y regalos familiares.
No se firmó ningún contrato de préstamo oficial. Por lo tanto, la reclamación de su devolución carece de fundamento jurídico. Antonia Pérez asintió enérgicamente desde la última fila. Santiago me miró con la esperanza de que mi corazón se ablandara, pero yo solo sonreí ligeramente. Le hice un gesto a Miguel. Miguel se levantó sin prisa, abrió su maletín y le entregó al juez una carta, voluminosa carpeta. Señoría, tenemos pruebas irrefutables que desmontan los argumentos de la parte demandada. En primer lugar, en cuanto a los 200.000 euros transferidos a las cuentas de Tech Vision S. LL, aquí tiene una copia de la orden de transferencia bancaria de 2021. El concepto del pago dice: aportación al capital social. Se trata de una relación de inversión, no de una donación. Según una valoración independiente, esa participación equivale actualmente a 1.000.000 de euros. Miguel hizo una pausa y sacó un pendrive. En segundo lugar, en cuanto a los 280.000 euros recibidos por Antonia Pérez y Sofía Vargas, aportamos grabaciones de audio y capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp certificadas ante notario. En las grabaciones, Antonia Pérez dice claramente: préstame de momento para la reforma, y cuando Santiago gane dinero, te los devolverá todo. Y la ciudadana Sofía Vargas escribe: préstame 30.000 para la Cundo Boutique, te juro que te los devuelvo en 2 años. Esto es una prueba directa de la existencia de obligaciones de deuda. En la sala del tribunal, a través de los altavoces, resonó la voz melosa de mi suegra y las peticiones caprichosas de Sofía de hacía 2 años. Un murmullo recorrió la sala. Antonia Pérez bajó la cabeza, agarrándose el borde de la falda, hasta hacerse daño. Sofía rompió a llorar de vergüenza. Santiago, con voz ronca, intentó salvar la situación. Valentina, ¿por qué haces esto? Es mi madre, mi hermana. ¿Acaso el dinero es más importante que la familia? Lo miré directamente a los ojos y dije, alto y claro: tienes razón, Santiago, el dinero no es más importante que la familia. Pero cuando me echaste a la calle con 30.000 euros y me llamaste pobretona, tú mismo rompiste todos nuestros lazos familiares. La ley existe para proteger la justicia, y hoy estoy aquí, precisamente por eso. El abogado de Santiago se vio impotente ante pruebas tan sólidas, recopiladas durante años. Todos sus intentos de hacer pasar las deudas por regalos se hicieron polvo. Tras 2 horas de deliberaciones, el juez leyó la sentencia. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Vistos los autos, este juzgado de primera instancia dicta la siguiente sentencia. Primero, se declara que la mansión cita en La Moraleja es propiedad privativa de la demandante, Valentina Rojas. Se estima la demanda de desahucio, por precario de las personas que la ocupan ilegalmente. Segundo, se reconoce la transferencia de 200.000 euros como una aportación de capital. Se condena al ciudadano Santiago Vargas a pagar a la demandante la cantidad de 1.000.000 de euros en concepto de principal de la deuda y beneficio de la inversión. Tercero, se reconocen las transferencias a las ciudadanas Antonia Pérez y Sofía Vargas como un préstamo civil. Se condena a Antonia Pérez a devolver 180.000 euros y a Sofía Vargas a devolver 100.000 euros. En total, se condena solidariamente a los demandados a pagar a la demandante la suma de 1.280.000 euros. El plazo para el cumplimiento voluntario es de 30 días. Contra esta resolución, cabe recurso de apelación. Al oír la última frase, Antonia Pérez se desmayó en el banquillo. Los funcionarios del juzgado tuvieron que llamar a una ambulancia. Sofía se quedó, sentada con la mirada perdida, murmurando: ¿De dónde vamos a sacar 1.280.000 euros? Santiago se había convertido en una estatua de sal. Me miraba con una expresión de absoluta desesperación y miedo animal. La cifra de 1.280.000 era una sentencia de muerte. Incluso vendiéndolo todo y vaciando las cuentas congeladas,
de la empresa, no reuniría ni la quinta parte de esa suma en un mes. Me levanté, asentí respetuosamente al juez y salí de la sala. Miguel, caminando, a mi lado, dijo en voz baja: «Enhorabuena, se ha hecho justicia. Ahora solo queda esperar la ejecución de la sentencia. No tienen ese dinero, lo sé», respondí con calma. «Y entonces comprenderán de verdad el precio de su traición». Al salir a la escalinata del juzgado, entrecerré los ojos por el sol brillante. Respiré hondo. Sentí una ligereza que nunca antes había experimentado. La deuda de 5 años estaba completamente saldada. A partir de ese día, nada me unía a ellos. No quedaba ni una gota de piedad. Los 30 días pasaron volando. La familia Vargas, como era de esperar, no pudo reunir los 1.280.000 euros. Todos los bancos a los que acudieron en busca de préstamos les respondieron con una fría negativa. Miguel entregó la sentencia al Servicio de Ejecución Judicial y la maquinaria del Estado se puso en marcha. Un día nublado, los agentes judiciales se presentaron en la mansión de La Punto, Moraleja. El amado Mercedes GLE 300 de Santiago, símbolo de su falso éxito, fue precintado y se lo llevó una grúa. La colección de relojes Rolex, los bolsos de marca de Sofía e incluso los muebles italianos nuevos que la suegra había logrado comprar a crédito antes de mi partida, todo fue inventariado para ser subastado. Santiago observaba cómo se llevaban sus cosas, con el corazón sangrando. Pero lo peor no fue la pérdida de bienes materiales, sino el colapso total de su reputación. Debido al incumplimiento de la sentencia judicial, Santiago entró en las listas de morosos de ASNEF con la peor calificación posible. Todos sus bancos le anularon las tarjetas de crédito restantes y le exigieron la amortización anticipada de los préstamos. En los próximos años tenía la puerta cerrada en cualquier entidad bancaria. Y gracias a nuestra solicitud de prohibición de salida del país para evitar la ocultación de activos, su sueño de volar a Alemania y salvar el contrato murió definitivamente. Después de venderlo todo, los Vargas apenas lograron reunir unos 250.000 euros. La deuda restante de más de 1 millón de euros pendía sobre ellos como una espada de Damocles por el resto de sus días. La empresa TechVision fue declarada oficialmente en quiebra. Los últimos empleados abandonaron la oficina entre escándalos, maldiciendo al director o estafador. Santiago se sentó en el despacho vacío, entre cajas de cartón, y por fin lo comprendió. Sin dinero y sin estatus, era un cero a la izquierda. Incluso su madre y su hermana, que antes le cantaban alabanzas, ahora se pasaban el día criticándolo por ser un inútil incapaz de proteger a su familia. 6 meses después del desahucio de la Moraleja y la quiebra, la vida de los Vargas había cambiado hasta ser irreconocible. Desde la cima del lujo se habían precipitado al fondo del pozo social. Alquilaron 2 diminutas y húmedas habitaciones en un piso compartido en ruinas en Vallecas, lejos del brillante centro de Madrid. Un piso compartido con goteras y olor a moho se convirtió en el nuevo hogar de Antonia Pérez y Sofía. La suegra, que antes gastaba cientos de miles en tratamientos de spa, ahora se sentaba en un taburete de plástico frente a la ventana y, con los dedos artríticos, pelaba nueces para una pastelería local, ganando una miseria por cada kilo. Había envejecido de golpe. Profundas arrugas surcaban su rostro. Evitaba mirarse al espejo porque en él solo veía los fantasmas de la riqueza que ella misma había destruido. Sofía también probó el amargo sabor de la derrota. Se acabaron las Maldivas y los bolsos de Chanel. Ahora trabajaba de camarera en una tasca barata cerca de una estación de tren. Cada noche cargaba pesadas bandejas, soportando el olor a alcohol, los chistes groseros y el acoso descarado de los clientes borrachos. 100 veces estuvo a punto de dejarlo todo, pero no podía. Sin su miserable sueldo, no tendrían con qué pagar la habitación y comprarle las medicinas para la atención a su madre. Santiago, que antes se sentaba en un sillón de cuero en un centro de negocios, ahora conducía un viejo Seat Ibiza que le había alquilado un pariente lejano.
Se había hecho conductor de Cabify, categoría económica. Cada mañana se ponía una chaqueta gastada y se sumergía en silencio en los interminables atascos de Madrid. Si la ruta pasaba por casualidad cerca de La Moraleja, se calaba la gorra hasta los ojos, apretando los dientes con rabia al ver nuestra antigua mansión que el nuevo propietario había reformado de forma aún más lujosa. Por las noches, los tres se reunían en la destartalada cocina alrededor de una docena de patatas cocidas y embutido barato de oferta. Ya no había risas ni planes de comprar propiedades. Solo un silencio pesado y opresivo y suspiros. Al mirarse unos a otros, solo veían en sus ojos un sentimiento infinito de vergüenza y arrepentimiento. Habían aprendido la lección. Ser pobre, terrible, pero caer en la miseria desde el pedestal de la riqueza es insoportable. Y aún más insoportable es darse cuenta de que esa miseria es el pago por su propia y negra ingratitud. Mi vida, por el contrario, había pasado una nueva y brillante página. Después de medio año dirigiendo el proyecto en Marbella, demostré mi competencia, ganándome el respeto de toda la corporación y el orgullo de mi padre. Unos días antes de la gran inauguración del complejo de 6 estrellas, decidí volver a Madrid para descansar un poco. Una tarde, estaba en la cubierta de yate privado de nuestra familia, navegando lentamente por la costa cerca de la ciudad, admirando la puesta de sol. A mi lado estaba Víctor, un socio clave en el proyecto de Marbella y el hombre que me había apoyado durante todos esos meses. A Víctor no le interesaba el estatus de mi familia. Valoraba mi inteligencia, mi determinación y el coraje con el que había superado la traición. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. Su voz profunda sonaba cálida y tranquilizadora por encima del ruido del viento marino. En el pasado, sonreí, mirando a lo lejos el horizonte carmesí. La mansión de La Moraleja la vendí. No quiero conservar nada que me ate a aquellos días. Parte del dinero de la venta lo he donado a una fundación benéfica para estudiantes con talento de provincias. Que ese dinero sirva para una buena causa. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué mi vieja alianza de boda. El último recuerdo de mis 5 años de matrimonio. La miré un par de segundos y, luego, con un movimiento brusco, la arrojé a las oscuras aguas del Mediterráneo. El pequeño anillo de oro hizo un pequeño chapoteo, creó ondas en el agua y desapareció para siempre en las profundidades. Se acabó, dije, sintiendo cómo una libertad absoluta llenaba mi alma. El pasado se ha quedado en el fondo del mar. Ahora solo miro hacia el futuro. Víctor me tomó la mano. Su palma era fuerte y segura. Tu futuro será deslumbrante y espero poder recorrer ese camino contigo. La puesta de sol doraba la superficie del agua. Me apoyé en el hombro de Víctor y sonreí feliz. Había atravesado la tormenta para comprender el valor de la verdadera paz. Había pasado por la traición para aprender a valorar la sinceridad. La vida siempre pone todo en su lugar. Si vives en paz con tu conciencia y no te rindes, el mañana será, sin duda, un día luminoso. La historia de Valentina Rojas no termina con una venganza ciega y sangrienta, sino con un poderoso renacimiento de las cenizas de la confianza pisoteada. Y ese es el final más justo y feliz para una mujer que sabe lo que vale.